Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Song Moments viene de nuevo con One OK Rock, Take What You Want. Y bueno, el Live Ambition Tour Japan Dome 2018, otra vez aquí en un estadio repleto. Y bueno, pues vamos a ver el tema de que nos van a ofrecer en el día de hoy. La verdad que la vez anterior nos dejaron flipando. Sí, sí, Así sí. que esta vez no puede ser menos, David, no puede ser menos. Seguramente que no sea menos. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 好きさった嵐の後の静けさに佇んだ隣に君はもういない I don't want anything in a broken home. Not the memories, all the things we own. Not the picture of us on the wall. So take what you want. Hacía tiempo que no me encontraba yo un tema que dejaran tantos segundos en silencio. Hasta ahora cambiará seguramente la dinámica del tema. Es curioso, ¿no? Porque, claro, todo lo grandioso que nos encontramos en la actuación anterior, ¿no? En cuanto a pirotecnia y todo el rollo, es decir, en cuanto a luces, espectáculo y demás. Aquí es un mar de oscuridad, luces tenues enfocando al vacío, un Esta intro, ¿no? un silencio sepulcral, miles de almas respetando esto de forma, Sin respirar, sí, sin respirar. no se oye nada. Dice, respira pero poquito, ¿no? Es decir, no vayas a hacer Que no, ruido, no efectivamente. interrumpas. Sí, 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 sí. Así que yo entiendo que, claro, esto tiene que ser especial para el directo. Seguramente la versión de estudio no es así. Pero claro, este tipo de momentos se pueden hacer en un directo. Veremos cómo evoluciona, pero muy bonito. Me encaja mucho con lo que estoy leyendo de la letra, porque claro, la letra es, este Take What You Want es como un grito desgarrador de ya de capitulación emocional. Es, eh, iba a decir el retrato, casi la autopsia, ¿no? En una vida de una relación tóxica que lo ha hecho polvo y lo ha quemado hasta las cenizas, vamos. Eh, la letra utiliza el, el despojo material y espiritual como una metáfora del vacío absoluto. El Ujú. protagonista prefiere regalar lo último que le queda de dignidad y de recuerdos con tal de detener la agonía. Así que Ya. esto ya... y claro, esto de quedarse ya totalmente desarmado ante el verdugo,
pues claro, nos ofrecen una interpretación así que yo entiendo que cambiará y empezará como ahora a un ritmo Más diferente. cañera, sí. Efectivamente, esto ahora está, Está creando hype. está en el momento bajo y ahora, tiene que explotar, tiene que estallar. Aquí es como en la fase del duelo, ¿no? Yo quiero ya la ira, la liberación, el rugido, ya no tengo nada más que perder. La Y adelante, aceptación. ¿no? Es decir, ya se acabó la sumisión, se acabó el dolor y a tomar por saco. Así que, bueno, vamos a ver si, si esto es así o no. Continuamos. Can you hear me? I'm trying to hear you. Silence strikes like a hurricane. I'm singing for you. You're screaming at me. It's hard to see your tears in the pouring rain. Take what you want, take what you want, go. Take what you want, take what you want, go. Take what you want, take what you want, go. Take what you want, take what you want, go. Just go now, just go, go, go. Say remember a time and you'll feel like home. Hearing me out begins to gray and note. You want my life, now you want my life. Yeah, is this life? Can you hear me? I'm trying to hear you. Silence strikes like a hurricane. I'm singing for you. You're screaming at me. It's hard to see your tears in the pouring rain. Uf, ahora doy un poquito para atrás. Am, es todo un viaje emocional lo que estamos viviendo, David. ¿Qué te está pareciendo hasta el momento? Vamos a ir comentando cositas porque hay Son, bastante que decir. son muy buenos. Mm. Además que este chaval Taka canta lo que no está escrito. De hecho, nos comentaron en el vídeo anterior que había sido telonero de Linkin Park, que se lleva muy bien con ellos. No me extraña. Y es que se le nota mucho el estilo. Además que dijiste tú que tenían un estilo como de los 2000 de Estados Unidos, que Sí, habían sí, mirado a sí, sí, Occidente y sí. tal. Sí, 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 Y por sí. eso dijeron, dice, sí, sí, es que deben ser su influencia Linkin Park y de hecho Sí, fueron teloneros y molan lo que no está escrito. totalmente. Claro, aquí Taka está haciendo una actuación soberbia y hace tiempo que no me encontraba una actuación así.
que se tome su tiempo, ¿no? Para ir poco a poco cocinando la canción a fuego lento, eh, teniendo la paciencia, ¿no? De transmitir lo que quiere en cuanto a emociones en ese primer instante que canta a capela, que arranca la canción a capela. Esto es muy complicado porque eh, empieza cantando sin ningún otro sonido frente a 50.000 personas. Em, y claro, tienes que tener una técnica vocal buenísima, ¿vale? Es decir, aquí no hay lugar al error. Es tu voz flotando en el silencio absoluto de un estadio lleno a rebosar, que todo el Sí, mundo sí. está pendiente de ti. Em, pero su control ha sido tan absoluto, la gestión del aire tan perfecta, y esas notas de pecho medias sin apoyo instrumental, esas bocanadas de aire, ¿no? Que hemos escuchado rotas, transmitiendo esa fatiga emocional que hemos comentado anteriormente y que poco a poco va avanzando y se va activando Sí, su voz mixta y va alcanzando algunos agudos ya con potencia de belting, pero conservando la calidez de ese timbre que es muy especial, canta de una manera que es muy reconocible y cuando empieza a hacer esa voz rota, desgarradora, y es impresionante. es Eh, increíble. y ahora va y llega. ¿Cuánto ha sido de silencio? Ha sido casi un minuto de silencio, no sé. No sé, mucho. Se Sí, me ha sí, hecho sí, eterno. sí, sí, sí. Yo estaba diciendo, Pero bueno, es que no se escuchaba el aleteo de una mosca. sí, 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 sí. Y tiene que estar el estadio hasta arriba de gente. Tenía ahí la mirada sostenida, una postura casi de. Podía sentir el dolor físico de lo que estaba ahí padeciendo, metiéndose en el papel, y cuando finalmente rompe a cantar y a gritar, y es impresionante, ¿no? Es un cantante con un carisma magnético, honesto, que no está buscando agradar, busca. En esta canción concretamente es como si buscase vaciarse, ¿no? Esa entrega física total. eh, que hay momentos en los que me preocupa si una vena del cuello se le va a estallar, ¿eh? Porque empieza Sí. ahí a darlo todo, pero es un auténtico frontman, así que brutal. Venga, luego ya hablamos de los demás, pero es que había que hacer esta pausa. Time and you feel like home. Hearing me up against the gray unknown. You want my life, now you live my life. Yeah, it's this life, can you hear me? I'm trying to hear you. Silence strikes like a hurricane. I'm singing for you, you're screaming at me. It's hard to see your tears in the pouring rain. Take what you want, take what you want, no. No reason for me to look in my eyes and let me go. Take what you want, take what you want, go. Can you hear me? I'm trying to hear you. Silence strikes like a hurricane. I'm singing for you. You're screaming at me. It's hard to see your tears in the pouring rain. Le voy a decir como en mi tierra, la madre que te parió. De verdad. Buah, 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 buah. Menudo homenaje a Chester, ¿eh?
Buf. Brutal. No ha durado los 17 segundos que hizo Chester en su día, pero Pero casi, casi, casi. Madre mía, tío, cómo ha madre mantenido ahí. mía, es increíble, ¿eh? Ujú. Cómo ha mantenido ahí la nota. Eh, bien, Taka, bien. Bueno, los compañeros. Tenemos a Toru, eh, que bueno, en esta actuación su papel es magistral, ¿no? Por cómo maneja el espacio y el silencio. Empieza con unos arpegios limpios, gélidos, usando un delay sutil que va rebotando por el estadio, creando esa atmósfera de aislamiento absoluto y luego la canción estalla. Em, y empieza ahí como una guitarra rollo grunge, pero más agresivo, atacando Sí, ahí las cuerdas, eh, con un golpe de púa ahí a tope en las frecuencias medias, con mucha presencia escénica también. Se mueve así como de manera pesada. El bajista es más expresivo, ¿no? En cuanto al sí, lenguaje corporal, aquí el amigo Riota, que bueno, con el bajo da ese sustento, esa agresividad, ese poder, ¿no? A la parte instrumental. Y es un tono saturado, con una distorsión así que va como arañando los graves que se te va clavando en el estómago. Y claro, mm, es difícil para un músico cuando hay las secciones estas que están vacías de sonido. Ryota se contiene, pero cuando va llegando el clímax, el bajo se convierte en casi como cuando un ejército va a derribar la muralla, ¿no? La puerta principal de la ciudadela es el ariete y se mete ya de lleno y ya nadie lo detiene, ¿no? Ese sonido de bajo es impresionante y la batería, Tomoya es muy bueno técnicamente, sí, sí, muy muy bueno, bueno. muy bueno. Aquí lo De hecho, demuestra, ha hecho como una marcha militar. sí, pero fíjate que yo te iba a decir por lo bueno que es por la parte de contención que ha tenido que hacer. Y es que, claro, los primeros minutos se ha mantenido estático, dejando ahí que el vacío haga su trabajo. Y luego, Claro, claro. el primer golpe de caja, David. El primer golpe de caja ha sido un disparo de cañón. Y ahí ha empezado a meter, pues, las baquetas, la magia, los redobles, los toms. Ha sido impresionante. Bueno, pues un poquito para atrás y seguimos. Can you hear me? I'm trying to hear you. Silence strikes like a hurricane. I'm singing for you. You're screaming at me. It's hard to see your tears in the pouring rain. I don't wanna
you one take where you are gone. Arigato. Madre mía, ¿no? Menudo final de canción. Eh, bueno, todos los temas que estamos trayendo de esta gente son así de épicos o cómo va el tema. Sí, sí, Madre hacen mía. participar al Sí, mucho, público. mucho. Eso es bueno. Sí. Bueno, pues impresionante. Ah, a ver, claro. em, me parece que esto hace entender lo bonito que es un concierto en directo, la comunión con el público, ver claro, no es lo mismo simplemente escuchar el disco que ver al grupo interpretarlo, la emoción de compartir esa experiencia con todas las personas con las que asistes en el estadio, que estaba hasta la bandera. Hasta arriba, sí. Em, la capacidad de convocatoria que tiene esta banda. Y, y han estado bastantes minutos ahí manteniendo ese himno, esa melodía, que por cierto, los fans de este grupo cantan muy bien, Sí. entonan muy bien, entonan muy bien. Así que, ¡buah! Impresionante, impresionante. Me ha gustado muchísimo. Venga, pues Songs Moments, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlos están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.